La tragedia de la gota fría, la Dana, en el Levante español, en Valencia, es una crisis humanitaria con más de 200 muertos, con centenares de desaparecidos y cientos de millones de euros en pérdidas materiales. Ante lo que ha sido un fracaso absoluto de un sistema burocrático politizado en el que parece que las autoridades solamente tienen un objetivo, que es el de aparentemente buscar enemigos externos, culpables, nunca son responsables de nada y eso sí, cobran de todo. Resulta que aparecen dos preguntas esenciales. ¿Por qué no se movilizó al ejército inmediatamente? ¿Y por qué no se ha invertido en los últimos años en evitar que se desborden los barrancos y en infraestructuras que mitiguen un riesgo como este? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Días mano sobre mano. Días mano sobre mano. El ejército, que tiene más de 100 y pico mil efectivos y que está siempre dispuesto a ayudar y que además tiene los medios operativos, técnicos y la experiencia en gestión, en logística y en movilización de recursos, ha estado mano sobre mano durante días y después el gobierno lo que ha hecho ha sido decir que iba a movilizar 500 efectivos, después dice que algunos más, pero repito, días y días mano sobre mano. La frustración de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era enorme. En todos los chats y llamadas que hemos recibido, muchas personas nos decían, pero si estamos dispuestos y estamos esperando exclusivamente a la orden para acudir y ayudar. Sin embargo, han sido días. ¿Y por qué han sido días? Acompañadme y vamos a ver qué es lo que ha dicho. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana o en este caso labores de seguridad. Lo que no podemos hacer es que el ejército se ocupe de todo. Vale. A lo mejor os acordáis del terrible terremoto de Marruecos, en el que, oh sorpresa, se movilizó al ejército inmediatamente. Escuchemos a la ministra hablar en aquella ocasión. Siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Entonces entendemos que el Gobierno está en contacto, ¿no?, con las comunidades autónomas y en las próximas horas se van a reforzar esos recursos a Marruecos. Sin duda, me consta, yo he hablado con el consejero de la Comunidad de Madrid, nos ha hecho ya llegar una propuesta de los efectivos y también del material que quieren enviar y el Ejército del Aire ya está preparando un segundo avión por parte de la UME. Hemos enviado este primer avión, aquí está el general, si fuera necesario enviar más o más medios materiales, enviaríamos lo que fuera necesario, porque todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Todo el mundo sabe que estas primeras horas, especialmente si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Escuchemos al ministro de Asuntos Exteriores. Y poner en marcha todo el mecanismo que ya veníamos, como había trasladado ayer, y habíamos ya puesto a disposición de Marruecos y esperábamos su solicitud oficial, pero ya veníamos preparando. Y es inminente. Esperábamos su solicitud oficial, pero ya veníamos preparando. Que salgan los primeros equipos de la UME y que sigan también equipos de protección civil, de ayuda de emergencia de la ECID y todo aquello que Marruecos vaya necesitando tanto tiempo como sea necesario. Y tanto tiempo como sea necesario. Vuelvo a trasladar todas las condolencias y toda la solidaridad del Gobierno de España y del pueblo español a Marruecos y al pueblo marroquí y muy especialmente
a ese casi millón de marroquíes que conviven cotidianamente con nosotros. Absolutamente impecable, ¿verdad? La reacción de la ministra de Defensa y del ministro de Asuntos Exteriores ante una crisis humanitaria en Marruecos, responder inmediatamente y además de manera preventiva, teniendo preparados los efectivos antes de la solicitud oficial del gobierno de Marruecos. Y además anunciando que estarán a su disposición siempre que lo necesiten durante todo el tiempo que sea necesario, recordando, como ha dicho la ministra, que es absolutamente clave la presencia del ejército y de los especialistas en el momento, desde el primer momento. Vuelvo a repetir lo que ha dicho la ministra de Defensa. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana o en este caso labores de... Lo que no podemos es que el ejército en un país haga todo. A mí que me expliquen esto. A mí que me expliquen esto. Y claro, por supuesto, el gobierno lanza la máquina del fango, y dice que es que la Comunidad Valenciana no se lo pidió. Hemos escuchado al presidente del gobierno decir las palabras más tremendas que se le pueden escuchar a un presidente del gobierno, que es, si quieren ayuda, que la pidan. La frase dicha en el contexto de que va a dar toda la ayuda que sea necesaria, pero que la pidan, es absolutamente alucinante. Es absolutamente alucinante. ¿Por qué es importante que acuda el ejército inmediatamente ante una catástrofe de esta magnitud? Porque solamente el ejército, ninguna comunidad autónoma, ningún grupo de voluntarios, ninguna ONG, solamente el ejército tiene la capacidad técnica operativa y tiene la experiencia a la hora de gestionar elementos de crisis de esta magnitud, en la que inmediatamente se ponen los medios para que se hagan las cosas de la manera más eficiente, más rápida y con el mejor resultado. Cuanto más tiempo tarda el ejército en ir a una zona de emergencia, como ha sido la de Valencia, más tiempo se tarda en solucionar los problemas y más vidas se ponen en peligro, porque hay menos personas que están buscando a las personas desaparecidas mientras se están ocupando de retirar escombros y de recuperar los sistemas eléctricos, etc. Recordemos, además, que solamente el ejército tiene la capacidad técnica y operativa de, en una zona como esta, completamente destrozada por un evento meteorológico, llegar y traer los equipos, traer los efectivos que van a generar electricidad, que van a poner en marcha la puesta en marcha de aquellas acciones para solucionar los problemas. El ejército, dispuesto a ayudar desde el momento 1. Y al que se le ha parado, no parado, sino que se ha retrasado todo lo que se ha podido hasta que se ha visto obligado el gobierno a anunciar a bombo y platillo el envío de 500 efectivos. 500 efectivos es lo que anunció. Después ha anunciado más ante el enfado lógico de todo el mundo. El ejército, mis queridos amigos. ¿Y por qué no se ha querido movilizar al ejército? Porque el gobierno, esta es mi opinión, por supuesto, y como es mi opinión, la voy a dar, el gobierno no quiere imágenes en las que el pueblo esté agradeciendo al ejército y a las fuerzas y cuerpos de seguridad la ayuda en una crisis. Lo que quiere el gobierno son fotos y quiere gestos, y por eso se retrasaron, y esta es mi opinión, se retrasaron decisiones absolutamente clave para solucionar los problemas que se habían generado por esta catástrofe, esperando a que fuese el señor presidente en olor de multitudes a anunciar toda una batería de ayudas. Por eso, el día del martes,
no se hizo absolutamente nada desde el Consejo de Ministros, en el que en la rueda de prensa no se dijo absolutamente nada sobre los riesgos que se cernían sobre la Comunidad Autónoma de Valencia y el Levante español, no se dijo absolutamente nada. Claro, el presidente estaba en la India, no le vamos a quitar su oportunidad de lucirse. Si no pasa nada, el presidente va a llegar y lo va a solucionar todo, se va a presentar como el rey mago con el dinero de los demás. Si pasa algo, se le echa la culpa a la Comunidad Valenciana. Efectivamente. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se retrasó y se ha retrasado y se continúa retrasando la llegada de los efectivos del ejército? Bien. La segunda pregunta es más compleja, porque muchos han dicho una y otra vez que la gota fría no tiene nada que ver con la destrucción de presas, embalses, etcétera, por parte del gobierno. Bueno, recordemos que el gobierno ha gastado más de 2.500 millones en derribar lo que son infraestructuras hidrológicas en todo el territorio español. De hecho, se vanagloriaba de ser el líder europeo en derribar esas infraestructuras que, y cito, entorpecían el curso de los ríos. Pero hay más. A ver, la destrucción que ha generado la gota fría en Valencia no la motiva la lluvia. Hay alertas rojas por lluvia constantemente, sino el desbordamiento de barrancos, que fueron los que generaron riadas que destruyeron pueblos donde no había apenas llovido, como es el caso de Paiporta, ¿vale? Los barrancos son competencia del gobierno de la nación a través de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Bien, esta conferencia tiene reuniones todos los martes y el día de la riada con todas las administraciones del Estado sin la Generalitat, ¿vale? La Confederación mantiene la alerta por desbordamiento desactivada durante prácticamente todo el día del martes. Después de tenerla desactivada casi todo el día, el organismo del Ministerio de Transición Ecológica avisa a la Generalitat por correo electrónico a las 18 horas y 49 minutos del riesgo de desbordamiento y unos minutos más tarde del riesgo de desbordamiento de la presa de Forata. Es ahí cuando la Generalitat manda la alerta del móvil, la primera vez en la historia que se manda tal alerta en la Comunidad Valenciana y la segunda vez en la historia de España, ocurrió antes en Madrid. Porque el problema del que hay que alertar no es la lluvia, es el barranco y la presa. Es, por lo tanto, una negligencia, una inacción o una falta de responsabilidad por parte del ministerio responsable de la comunicación que le pasa la Confederación a la comunidad autónoma vía correo electrónico por no haber avisado del riesgo de desbordamiento hasta que era demasiado tarde. En una negligencia absoluta, al no haber limpiado los barrancos que habrían evitado su desbordamiento y una negligencia porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no dijera nada a las autoridades valencianas durante todo el día de lo que podía pasar. Bien, ¿por qué es importante lo de la limpieza de los barrancos? ¿Y por qué nos tiene que preocupar de cara al futuro? ¿Por qué es importante lo de las infraestructuras hidrológicas? Os voy a leer un artículo esencial publicado en Las Provincias de Juan Sanchís, en el que explica todas las infraestructuras que estaban puestas en marcha o que se habían anunciado y que se derogaron o no se llevaron a cabo. Bien, dice, al menos desde 2001
hay obras pendientes que, de haberse ejecutado, hubieran atemperado la magnitud de las inundaciones. Ha pasado en el curso del río Magro y en el barranco del Pollo. En el río Magro estaba prevista la construcción de una presa de laminación de avenidas proyectada en 2001. Finalmente se descartó en 2008. ¿Ok? Se planeó en 2001, se descartó en 2008, por problemas aparentemente geológicos en la zona. Pero se acordó la ejecución de unas obras de laminación y encauzamiento del cauce que habrían disminuido de manera muy significativa la virulencia de la riada. Esta es la opinión de Manuel Ginés, gerente de la Cámara de Contratistas de la comunidad. Aquello no se hizo. 2008, con el gobierno de Zapatero. Recordemos también que el gobierno de Zapatero derogó completamente el Plan Hidrológico Nacional y paró todas las obras de infraestructura hidrológica que se habían aprobado con el gobierno de Aznar. Bien, la situación es muy similar en el Barranco del Pollo, cuyo desbordamiento ha causado decenas de muertes. Desde 2007 había proyectos para obras de laminación y encauzamiento y su conexión con el nuevo cauce del Turia. Pero no se ejecutaron. El proyecto en el Barranco del Pollo ascendía a unos 250-300 millones de euros de entonces, una cantidad que ahora se vería incrementada por la inflación. No se han hecho y ahora hay muertos y millones de euros en pérdidas materiales, apunta Félix Francés, director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería y Medio Ambiente. ¿Vale? En el terreno de la inversión, ¿vale? Lo importante era saber que además esto tenía un retorno muy importante. Todo el mundo entiende, dice esta persona, que es, vuelvo a repetir, el director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería y Medio Ambiente, que todo el mundo entiende que hay que ejecutarlo, pero el Ministerio de Transición Ecológica prioriza. Y que priorizó, pues ya os podéis imaginar, ¿de acuerdo? Vale. El proyecto consistía en el encauzamiento del Barranco del Pollo con corredores verdes para conectarlo con el nuevo cauce. En la parte baja, donde el encauzamiento es más antiguo, no se podía actuar por falta de espacio y se iba a conectar con el cauce. Vale. Bien, pues lo mismo está diciendo el exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia, Federico Bonet, ¿vale?, que mantiene una opinión similar. Ha recordado que la actuación ejecutada en el Barranco del Pollo y en la Rambla, La Saleta, en Aldaya, se proyectó para hacer frente a un caudal de agua de 800 metros cúbicos por segundo. El proyecto presentado a principios de la legislatura, era de unos 1.500 metros cúbicos, ¿vale? El caudal provocado el martes por la avenida del Barranco tras las lluvias ha sido de 2.000 metros cúbicos por segundo. La tragedia hubiera sido 3 veces menor si las obras hubieran sido terminadas, ha explicado. Tampoco se ha ejecutado la conexión, valorada en 35 millones de euros, de la Rambla de la Saleta para mitigar las inundaciones de Aldaya y de Quart. En el mismo sentido, también ha recordado que otros de los proyectos que no se han ejecutado es el de defensa integral del río Júcar, que incluía la ejecución de una presa en Montesa sobre el río Cañoles que desemboca en el Júcar y otra en Estubeni. Pero en la comunidad no se han hecho ninguna obra hídrica en los últimos 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, actuaciones pendientes, muchas, ¿no? El Estado, dice, tiene prevista la construcción de las presas de Montesa, Sellent y Villamarchant, de las que hasta el momento no se sabe nada. A esta cantidad hay que sumar otros 129 millones incluidos para reducir el riesgo de inundación en la zona del Bajo Turia y la ribera del Júcar. También está pendiente de ejecución. La mayor parte de las obras contra inundaciones en la provincia de Castellón siguen pendientes con un presupuesto aproximado de 61,5 millones. Tampoco se ha llevado a cabo la mayoría de las obras incluidas en el Plan Director de Defensa contra las Avenidas en las comarcas alicantinas, con un presupuesto de 81 millones.
Otro de los casos pendientes es el Plan Global frente a inundaciones de la Ribera del Júcar, aprobado en 2000. ¿Vale? Todas estas actuaciones fueron valoradas en 2015 por un importe de 750 millones. La mayoría siguen sin realizarse. Por otro lado, la red de suministro de agua potable de Valencia y su área metropolitana tiene pendiente de ejecución obras por valor de más de 200 millones. ¿Por qué es importante todo esto que yo estoy diciendo? Porque no solamente ha sido la labor de sabotaje de todas las obras que permitían limpiar ríos, limpiar los barrancos y evitar que se generase una catástrofe como la que hemos vivido. Se han saboteado algunas veces con la excusa medioambiental, la excusa ecológica, la excusa del presupuesto. Pero es que recordemos el presupuesto que tiene el Ministerio de Transición Ecológica. Son 10.000 millones. Esto no es falta de recursos. Recordemos que todos nosotros, todos los que estáis viendo este vídeo, pagamos 21.000 millones de euros al año en impuestos verdes, que luego pues se gastan en ir en Falcon a las cumbres del planeta, en llevar a todo un séquito de ministros, ministerios, asesores, etcétera, etcétera. Es decir, no es un problema. No es un problema de recursos, no faltan recursos. Lo que falta es voluntad. Y se le tiene que añadir el hecho de que se ha aprobado una nueva ley para restaurar la naturaleza en la Unión Europea, que en muchos casos lo que hace no solamente es limitar, sino sabotear y penalizar la limpieza de los ríos, la limpieza de los cauces, evitar que se generen estos cuellos de botella que lo que hacen luego es generar un desastre absoluto, porque lo que mata no es el agua, lo que mata es toda la cantidad que lleva con ella de basura, de ramas, de cañas, de lodo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, dentro de otros tantos años volverá a ocurrir una tragedia de este calibre. Lo que nos tenemos que preguntar es qué clase de Estado hemos creado que gastando más que nunca, recibiendo más recursos que nunca, teniendo 380.000 millones adicionales de recursos desde el año 2019, que ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, que ha contado además con casi 100.000 millones de euros de fondos Next Generation, que cuenta con unos presupuestos jamás imaginados para cualquier ministerio de Aznar o de Zapatero, que además cuenta con toda la coordinación y experiencia que le ofrecen las instituciones del Estado como el Ejército. No es un problema de recursos. No es un problema de papá Estado solucionándolo todo. No es un problema de qué buenos son los políticos que nos salvan de las catástrofes. Es que lo que ha ocurrido se podía haber mitigado. Se podía haber mitigado con inversiones que son muy inferiores, todas juntas, a lo que se ha gastado este gobierno, por ejemplo, en comprar acciones de una empresa a la que quiere politizar. Mucho menos de lo que se ha gastado, por ejemplo, en multiplicar los salarios de las personas que van a difundir propaganda en los medios oficiales. Mucho menos de lo que se han gastado en asesorías, en eventos o en cosas tan etéreas como Agenda 2030 y, por supuesto, asuntos económicos. No, aquí esas dos preguntas son las más importantes porque son las dos preguntas clave para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Se va a invertir en las infraestructuras necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Se va a dejar que se limpien los ríos, los barrancos, los cauces para evitar que se generen los cuellos de botella que luego llevan a estas tragedias? ¿Se va a permitir que el ejército haga lo que hace maravillosamente, siempre dispuesto a servir a España y a los españoles? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Que no te engañen.